gusta lo moderno, en alguna forma dicen que soy anticuado. Amén. Bueno, al principio me forzaron a agarrar uno de estos aparatitos electrónicos, pero a mí me gusta el papel aquí. Le tengo más confianza porque a esta no se le ve el power. Amén. Pero yo no creo en la gente que dice que se encontró con el Señor y sigue igual. La persona que se encuentra con Dios cambia. Amén. Hay gente que llora en el altar, pero no de arrepentimiento, sino de remordimiento. Y una de las señales es que una persona se ha encontrado con el Señor es que no queda igual. Imposible. Dios es demasiado grande. Yo les cuento, cuando mi esposa estaba embarazada y ya veía esos niños de ya 8 meses y se veía que sacaban los codos así por los lados, hasta miedo daba ver esos que salían así, porque un bebé grande. Imagínese Dios. Es imposible que lo va a esconder y es imposible que va a ser igual. El profeta Isaías tuvo un encuentro con Dios. Le voy a dar esto, alguien también lo necesita escuchar. El profeta Isaías comienza capítulo 1 hablando de la ciudad de Jerusalén y ciudad rebelde y príncipes de Sodoma. ¿Y qué no les dijo? Pero luego muere el rey Usías y él se va para el templo. Y allí tuvo un encuentro con el Señor. Ahí él dijo: ay de mí. Cuando no ha tenido un encuentro con el Señor, comienza a ver todos los males de todo el mundo y empieza a señalar este pueblo rebelde y esta persona aquí y allá. Pero cuando se encuentra con el Señor, vi yo al Señor, dice, sentado en un trono alto y sublime, y luego le pasaron un tizón por la boca para que dejara de hablar. Entonces dijo él: ay de mí. Ahí pudo ver sus errores y es cuando viene el cambio. Amén. Ese fue el appetizer nada más. Vamos a Nehemías. Amén. Nehemías capítulo 6. Para los que tal vez no están muy familiarizados con este libro, yo creo que si fue a principio de año o el año pasado, en algún tiempo predicamos toda una serie. Y predicamos toda una serie aquí en el libro de Nehemías. Pero ahora he estado orando, pidiéndole al Señor qué nos quería dar este fin de semana. Y a veces como que me transporto para otro planeta. Imagínense yo estudiando allá, tengo una oficinita arriba en la segunda planta de la casa y me pongo a estudiar allá y mi esposa cantando en la planta de abajo. Mire, esa casa se llena de la gloria de Dios. Amén. Y yo soy una persona que casi no duermo. Y a veces, o sea, bien noche o bien de mañana. Y estaba esta mañana todavía preguntándole al Señor: ¿es esto lo que realmente quiere el Señor? Porque a veces puede ser que me guste a mí, pero lo mejor es para mí y no es para ustedes. Y para tener ese discernimiento, capítulo 6, vamos a hablar un poco acerca de la distracción. Vivimos en una sociedad distraída. La gente se distrae con facilidad. No sé si solo a mí me pasa o les pasa a ustedes. ¿Quién es esa persona que agarra un teléfono y se pone a ver de esta página, pasa a la otra, luego a la otra, sigue para arriba, luego se cansó, empieza otra vez a ver qué es lo que hay de nuevo, ya 30 minutos más tarde? Amén. Van manejando en el teléfono. La mayoría de accidentes pasan porque la gente va distraída. Aún gente caminando en las calles, distraído. Y esto creo que nos va a ayudar.
Y les decía una vez que cuando Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, si viniera hoy otra vez dijera, mirad que nadie os distraiga, porque es la sociedad que estamos viviendo hoy. Y aquí en Nehemías capítulo 6 nos damos cuenta que Nehemías ha estado trabajando, construyendo los muros de Jerusalén, luego construyendo las puertas. Vamos a darle un poquito para atrás más, pero le quiero llevar un poquito acá. Luego construyendo las puertas, pero aún todavía no habían puesto las puertas. Los muros estaban hechos, las puertas estaban hechas, pero no las habían colgado todavía, no las habían puesto. Pero los enemigos seguían insistiendo, queriendo detener aquella obra que este hombre y el pueblo hacía. Y no paraban, trataron por la fuerza. Ellos construían, dice, con una mano y con el machete en la otra mano. Creo que eran salvadoreños. Con el machete en la otra mano y construyendo con la otra mano. Pero cuando llegamos al capítulo 6, vemos que ya la táctica de ellos cambia. Ahora le lanzan una táctica diferente y comienzan a querer hacer convenio. Hey, ¿por qué no nos juntamos y platicamos? Queriendo hacer alianza. Y esa es la trampa que a veces usa el enemigo para distraernos a nosotros. Pero Nehemías tenía una obra que hacer. Amén. Ahí está. Ya vamos a leer acá. Dice en el versículo 1: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaban en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra grande y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decirme lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones. Y Jasmú, es el mismo Gesem que habla ahí arriba, lo dice: que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié a decirle: no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y él dice una oración ahí: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Amén. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Amén. Voy a parar porque esa era otra trampa. Lo que querían era encerrarlo en el templo para agarrarlo adentro del templo. Pero oiga lo que él dijo: entonces les dije: un hombre como yo ha de huir. Amén. Él tenía lo que yo le llamo determinación. Amén.
Y le voy a dar algo y no le voy a cobrar, lo puede poner ahí en Facebook. Cuando se quiere hacer una cosa, se encuentra la forma o se encuentra la excusa. Amén. Y él dijo, entonces yo les dije, un hombre como yo, él tenía determinación. Había comenzado una obra y la iba a terminar. Amén. Y en el versículo 3, antes, si va de regreso, les envié mensajeros diciendo, yo hago una obra, una gran obra, y no puedo ir. La traducción en inglés, para los que andan Biblia bilingüe, dice, I'm doing a great work. I cannot come down. Porque ese valle de Ono era en una planiza. Y le estaban diciendo, está riendo, estaba leyendo en inglés, ¿verdad? Era un valle. De una ciudad de los que lo estaban llamando había casi 50 millas. Y le dice, ¿por qué no nos encontramos a mitad de camino? Allí en el valle de Ono. En este tiempo él hubiera dicho, oh no, yo estoy ocupado. Yo hago una gran obra y yo no puedo bajar. En inglés dice, no puedo bajar porque está hablando de una planicie hacia abajo. Aquí dice, yo no puedo ir porque estoy haciendo una obra tan grande. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Mucha gente trata de distraerlo a uno. Digámosle a las personas, yo tengo una obra grande que hacer. A veces le caen llamadas por teléfono y le voy a dar un consejo. Hay un botoncito ahí que dice delete o decline para no recibir llamadas. Hay llamadas que no edifican. Amén. No se entretenga. Tenemos una obra grande que hacer. Hay una necesidad grande. Y eso fue lo que vio Nehemías y le dijo, yo no tengo tiempo para ustedes. Yo estoy haciendo una obra grande acá. Yo no tengo tiempo para escuchar lo que la gente dice. Yo llevo una misión aquí en este lugar. Hasta que todos hayan escuchado el mensaje de salvación. Yo sé que muchos se preguntan y siempre hay una respuesta. Y me dijeron una oportunidad, ¿y por qué otra iglesia más aquí en Lancaster que trae otro evangelio? Y yo no traigo otro evangelio, traigo el evangelio. Amén. El evangelio de gracia que transforma a las personas. Amén. Que llena, que da vida, que sacia la sed de la persona. Amén. Que lo conecta con el Señor. Gloria a Dios. Oremos. Le damos gracias, Padre bueno, por este momento que nos concede de poder estar en su presencia en este lugar, Padre bueno. Que no se escuche mi palabra, sino su palabra, Señor. Que llene, que transforme. Su palabra dice que la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo le ruego, Señor, en este momento que hable al corazón de las personas, Padre bueno. La gente viene a la iglesia no por escuchar lo que yo tengo que decir. Ellos quieren escuchar, Señor, la gente quiere escuchar lo que usted tiene que decir, Señor. Hable al corazón de las personas. Lo que se habla, Señor, lo que se dice y solo llega a la mente, se olvida. Es mi oración, Padre eterno, que llegue al corazón, Padre bueno, para que transforme vidas, Padre eterno. Y le daremos siempre a usted la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. En este libro de Nehemías, y como es un libro histórico, y mucha gente a veces, y a mí me pasaba al principio cuando recién llegué al evangelio, como que me daba, como que a uno le da pereza leerlo, porque empieza a fojear y empieza a ver ese montón de nombres que cuesta pronunciar y genealogías, así como de las crónicas.
y uno va ahí como que no le entiende, pero la primera vez que le leí como que no le entendí mucho y acababa de llegar al Evangelio y traía aquella sed y el deseo de leer, pero luego le di otra pasada y entonces le fui entendiendo un poquito más. Ya después que me enseñaron cómo estudiar la Biblia, entonces sí ya yo pude ver un poquito más y entender. Cuando este hombre escribe este libro, este hombre en el capítulo 1 dice que él estaba allá en Babilonia. El pueblo de Israel, la nación de Israel, había sido dividida en dos reinos: el reino del norte, el reino de Israel, y el reino de Judá, lo que eran dos tribus abajo. Este grupo de abajo se lo llevaron cautivos para Babilonia y se encontraron allá por cierta cantidad de tiempo. Los profetas habían dicho que iban a estar allá por 70 años y eso se cumplió. Ellos pasaron 70 años, pero luego la orden salió que tenían que salir de regreso para su tierra natal. Amén. Y se lleva un grupo, un hombre llamado Esdras, y él comenzó a construir el templo en Israel y empezó aquella construcción. Luego salió con otro grupo un hombre llamado Zorobabel, y es lo que le llaman en ese tiempo. Empezó a profetizar Malaquías, Zacarías, profetizaron en ese tiempo dando grandes promesas, pero luego llega el momento que le toca a Nehemías salir con otro grupo de personas. Ahora, cuando vemos eso así nosotros a simple vista, Nehemías tenía un buen trabajo trabajando para el rey. Él dejó una vida de comodidad porque vio que había una gran necesidad. Y dice en el capítulo 1 que él era copero del rey. Él era el que le servía la mesa al rey. Era como que si trabajara para la Casa Blanca acá, o sea, con una buena posición. Y después me pongo a pensar, con razón entonces no se fue con los primeros que se fueran, porque él tenía buen trabajo. Él dijo, yo mejor me quedo acá. Pero las cosas en el Señor no suceden así como dicen al azar o por coincidencia. Dios tenía un plan para aquel hombre. Entonces él era el copero del rey. Pero estando en aquella condición, viene alguien de regreso a Babilonia y él pregunta, ¿y cómo está la familia allá en Jerusalén? Y le empiezan a contar, no hay ni puertas en la ciudad y los muros están caídos. Entonces él sintió aquel gran dolor, y como él era copero del rey, rompió su corazón escuchar aquella noticia. Entonces es que comienza a formarse esta historia, que Dios no lo había dejado en aquel lugar por accidente, sino que Dios tenía un plan con este hombre. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre, era una estrategia buenísima, porque él tenía acceso al rey de Babilonia. Y a usted y a mí, Dios nos ha escogido para este tiempo con una estrategia perfecta, porque usted y yo también tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores, y podemos interceder por esta nación, por esta comunidad. Pero todo comienza con una carga. Todo comienza, si me ayuda por favor con el primer slide que escribí ahí, hermano. Todo comienza con aquel dolor, cuando él pudo ver aquella gran necesidad. Para Nehemías, en el capítulo 1 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Todo comenzó cuando él sintió aquella gran carga, y una carga no se puede ocultar. No estoy hablando de una carga en la espalda, sino una carga que lleva por dentro. Usted a veces ha hablado con una persona y siente que esa persona trae una gran carga por dentro que lo agobia, que lo entristece. Entonces
pienso yo que Nehemías a lo mejor trató de esconder aquella carga que él llevaba, pero era tan grande porque dice: yo me senté y comencé a llorar y comencé a ayunar y comencé a clamarle al Señor. Este era un hombre estudiado, este era un muchacho líder, este era con una estrategia. Él no fue donde el rey a decirle: me deja ir. Él, cuando le dijo me deja ir, él ya sabía la cantidad de tiempo que se llevaba. Él había nacido ahí, él no era de Jerusalén, él nació en la cautividad, pero él ya había hecho su matemática y había dicho, es como cuando le dicen: cree que me renueva la cocina tal allá, ya la va a ver y ya dice: oh, ok, ya está aquí para allá. Tanto vale este material, tanto vale esto, la estufa, la nevera o la refrigeradora, y comienza a hacer rápido. Entonces él comenzó a hacer la matemática: esto me va a costar bastante querer ir a reconstruir todo este gran muro en esta ciudad. Número uno, porque estaba lejos, tenía que hacer una caminata de aproximadamente 3 meses de distancia, caminando a pie o fuera a caballo o en camello. De la forma que él saliera, él iba a caminar. Hicimos la estadística o calculamos la vez pasada que es como quien se vaya caminando de aquí hasta New Jersey. Era la cantidad que este hombre tenía que caminar, y él iba a necesitar materiales para aquella obra. Entonces él fue donde el rey. Cuando el rey lo ve, él se estaba, como decimos nosotros, se las estaba jugando todas, porque llegaron del rey con el rostro agachado. Era segura carceleada la que se iba a aguantar, pero él no lo pudo ocultar. Y cuando usted lleva una carga y siente dolor por su familia, por sus hijos, por la comunidad, por la familia, por los vecinos, se le siente ese gran dolor, y eso era lo que él sentía. Les dije al inicio que este hombre tenía buen trabajo. Allí dice que él era copero del rey, él trabajaba en la Casa Blanca, él ganaba buen dinero, pero sintió aquella carga porque había algo que era más importante para él, algo que era más importante que la fama, era más importante que el dinero, era más importante que el trabajo, y era porque había recibido noticias que la ciudad de Jerusalén, amén, la ciudad de Dios, había sido quemada, había sido destruida, y él dijo: alguien se tiene que parar en la brecha y alguien tiene que construir esta ciudad. Y usted ha escuchado la devastación que ha habido en esta ciudad años y años, y lo dijimos la vez pasada. Esta ciudad de Lancaster ha sido una guerra espiritual años y años. Yo vine aquí en el 2014, anduve caminando las calles aquí alrededor, compartiendo el evangelio con la gente, pero de alguna forma el Señor puso en mi corazón que no era el momento para establecernos en esta ciudad, y nos enfocamos allá en Indian Land. Luego se nos abren las puertas aquí en este año, y es cuando nosotros comenzamos a clamar, porque hemos visto la gran necesidad y la guerra espiritual y el espíritu de división y de competencia que hay en este lugar, en esta ciudad. Pero yo creo que en el nombre de Cristo Jesús, la Biblia dice: yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La iglesia es del Señor, y les decía la semana pasada, cuando el Señor dio un principio: en esto los van a conocer que ustedes son mis discípulos, no en que ande un buen jaque, no en que ande una corbata, los van a conocer en que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado a ustedes. Esa va a ser la marca que ustedes van a llevar, por eso los van a conocer. Amén. Eso fue lo que creó impacto en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, cuando vieron que compartían el pan unos con los otros, cuando vieron aquella hermandad. Eran poquitos, pero aquella gran unidad que tenían
Eso causó miedo en los enemigos de aquel tiempo, cuando se levantaron todos en contra de la iglesia en el primer siglo. Fue cuando se levanta un hombre llamado Gamaliel en Hechos de los Apóstoles y le piden consejo diciendo: ¿qué dices tú acerca de esto? Tú que has estudiado tanto la ley del Antiguo Testamento. Y él les pone un ejemplo y les dice: se levantó un hombre llamado Judas y tuvo un grupo, luego este murió, desapareció, luego se levantó otro más y también desapareció, pero estos que se han levantado ahora, estos no los van a poder detener. Gloria a Dios, alabado sea su nombre, porque esto es del Señor, porque ha sido fundado por el Señor. Amén. Y yo creo, tengo fe que el Señor puede restaurar muros una vez más aquí en esta ciudad y sanar las heridas de muchas personas que están adoleciendo. Gloria a Dios. Pero todo va a empezar porque veamos la necesidad y sentamos esa carga en nuestro corazón, que podamos, como hizo Nehemías. Él dice: cuando yo me di cuenta lo que estaba pasando, yo comencé a ayunar, yo comencé a orar y fui donde el Señor. Y no solo fui a Dios, sino que también él se fue para donde el rey. Ahora el rey lo autoriza que salga hacia Jerusalén y le da cartas para que pueda cortar madera, para que pueda colectar todo el material que él necesitaba. Luego en el capítulo 2 habla y dice: cuando llegué a Jerusalén. Amén. Se ve que él ya años más tarde llega a Jerusalén. Capítulo 2 versículo 11 dice: luego llegué a Jerusalén, y él comienza a hacer lo que era el assessment, o sea, hacer el estudiar lo que estaba pasando. Y él no le dijo nada a nadie, simplemente comenzó a caminar y salía de noche, se ponía a ver lo que estaba pasando y viendo aquella devastación. Un día llegamos a la casa después del culto, un día domingo, y sentí esa gran carga. Y yo le dije a mi esposa: ya voy a regresar. Y salí, no sé si ella se acuerde, hace como unos 3 o 4 años. Y salí, agarré el carro y me fui a andar manejando allí por Indian Land. Solo manejando y diciéndole al Señor: hay gente que no te conoce, hay gente que está golpeada, hay gente atada a los vicios en toda esa ciudad. Estamos hablando no solo hispanos, sino de toda clase de personas. Pero tiene que haber ese deseo y esa necesidad y ir donde el Señor. Ahora, llega él a Jerusalén, llega a Israel. Entonces él comienza a indagar lo que estaba pasando. Primero se ve la necesidad, luego indáguese cómo están las cosas y darse cuenta. No necesitamos ver las noticias para darnos cuenta de lo que está pasando allá afuera. Es una realidad. Un día de la campaña aquí, dicen que llegó la policía, yo ni cuenta me di. Y digo, lo bonito tener gente allá afuera, como dicen, expertos en la materia. Amén. Ni fueron adentro, solo manejaron la situación allá afuera. Y adentro nadie se dio cuenta que había llegado la policía. Entonces, porque andaba una gran cantidad de muchachos, de teenagers allá afuera, jugando, sacudiendo postes, queriendo botar los postes de la luz, 10, 15 más o menos. Y eso es lo que se está viviendo allá afuera. Los padres dejamos el rol de padres. Amén. Y yo le digo a la gente, bueno, que si puede, pues le quiere comprar aparatos electrónicos a los niños, está bien, los que pueden, pero no dejemos que esto se convierta en el babysitter de los muchachos. Amén. Hay que enseñarles esos principios. Y eso lo vemos acá, que llega Nehemías a la ciudad, y después que él llega, él comienza a ver que las paredes estaban destruidas,
las puertas destruidas, pero él dijo, es momento de hacerle un llamado a las personas y vamos a reconstruir esta ciudad. Si me ayuda ahí con el segundo, hermano, por favor. ¿Por qué construir paredes y puertas? Él vio la necesidad, y esto le voy a poner una carga, un challenge a los padres, a las madres esta noche. Dijo él, y yo me paré, miré y me levanté y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. Y ahí estaban construyendo ellos, ya había comenzado la labor. Y les dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y este es el mensaje para los padres que estamos aquí en esta noche. Gloria a Dios. Acordaos del Señor, grande y terrible. Tal vez le hayan dicho, sí, ya tus hijos no tienen arreglo. Acordaos del Señor, grande y terrible. Pelead por vuestros hogares, pelead por esta ciudad, pelead por vuestros hijos. Amén. Acordémonos del Señor, pero hay que construir esos muros alrededor de nuestra familia. Amén. Ese muro de oración, ese altar familiar, esa oración. Gloria a Cristo Jesús. Me decía un padre no hace muchos días, es mi oración, me dice, que si mis hijos un día se alejan del Señor, conozcan el camino de regreso a la cruz. ¿Se recuerdan de la historia que contaba allá en la campaña? Parece que fue del muchachito que se perdió en una de las cruzadas de Billy Graham. Se perdió aquel niño en aquel millón de personas allá en una ciudad grande en Europa, y quedó aquel niño llorando en medio de la gente, y la gente ya saliendo para sus casas, y los sugieres encontraron al niño llorando y le decían, pero ¿qué te pasa? Y él le dice, no encuentro a mi mamá. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué número de teléfono en ese tiempo, si no habían celulares? ¿Y a dónde vives? Y él les decía, yo no sé dónde vivo, vine con mi mamá, pero ahora me encuentro perdido. Pero luego él se recuerda y le dice, en esta ciudad hay una cruz. Si me llevan a esa cruz, de ahí yo sé cómo irme para la casa, porque hasta ahí yo he venido con mi mamá. Y preguntan los sugieres que no vivían ahí, ¿a dónde hay una cruz aquí en esta ciudad? Y les dijeron a ellos, está en cierto lugar. Y llevan el niño para aquel bloque, aquel parquecito donde estaba aquella cruz grande. Y cuando lo llevan acá, el niño les dice, muchas gracias, de aquí yo sé cómo irme para la casa. Y eso es importante que sepan nuestros hijos, que si vienen a la cruz hallarán el camino para la casa. Y esa ha sido siempre mi oración, que conozcan a nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso es el trabajo que les da Nehemías, y les dice, acuérdense del Señor grande y temible. Acuérdense de aquel que les dio maná por el desierto, aquel que les dio agua de la roca. Acuérdense ustedes, los que caminaron posiblemente por el desierto para llegar hasta este lugar, y pelead por vuestros hijos, pelead por vuestra familia. Cuando yo llegué aquí a la iglesia Trinity en aquel tiempo del 2012, 2011, yo recuerdo que tenía una hija pródiga y tenía un muchachito que ya estaba tambaleando, que como que quería y como que no quería. Y yo me senté un día a hablar con el pastor americano, el pastor Ricky, que muchos lo conocen acá. Y me siento y no se me olvida. Él tiene la costumbre que se pone el dedo así en la boca. No es diciéndole que uno se calle, sino que él dice así como pensando qué es lo que va a decir, y le hace así. Y él ponía su dedo así y me dice, se me queda viendo. Estaban los muchachos de nosotros ahí. Me dice, if you don't make it, they're not gonna make it.
como quien dice, si tú no te paras bien, ellos van a fracasar. Y me dijo esas palabras: pelea por tu familia. Y ellos dicen: agárrate de los cuernos del altar. El altar de sacrificio tenía 4 cuernos, y él dice: agárrate de esos cuernos del altar y clama por la familia. No es lo que la gente dice, es lo que la Biblia dice. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Amén. Y eso es lo que les quiere Nehemías, como quien dice, clavárselos y lavárselos en la cabeza. Amén. Acuérdense del Dios de sus padres y peleen por sus hijos. Y él les dice: hay necesidad de construir esas paredes. Y él comienza a animar las personas. Las paredes eran necesarias porque prevenía que los enemigos entraran y se fueran a mezclar con otras familias, con otras razas, con otros pueblos. Es lo que había pasado en el tiempo de Jesús cuando platicó con la mujer samaritana. Ellos no pasaban por ese lado porque los samaritanos se habían mezclado con los asirios, y por eso es que le dice la mujer samaritana: tú siendo judío me pides agua a mí. ¿Cómo tú te atreves a venir donde un samaritano? Por eso al Señor le llamaban samaritano también, como quien dice: vete de acá, tú no sos de los de nosotros. Amén. Porque había aquella mezcla en aquel tiempo, pero el Señor no vio que estaban mezclados. Él vio que tenían un alma que salvar. Él vio la sed interior. Amén. A lo mejor su vecino, su vecina o compañero de trabajo quizás no es de México, quizás no es de Honduras, no es de su misma comunidad, o no habla su mismo idioma. Busquemos la forma de alcanzar una persona más para Cristo Jesús. Él les dice: es necesario que estas paredes estén puestas para que no vaya a entrar el enemigo. Y es cuando comienza aquella obra y levantan aquellas paredes. Gloria al Señor. Luego nos damos cuenta nosotros que en muchos hogares esas paredes están caídas. Amén. Esas paredes en muchos hogares se han caído y el enemigo ha hecho estragos en nuestras casas. Ha desbaratado hogares, líderes de las iglesias, amén, pastores, de todo, porque es el trabajo del enemigo. Ya vamos a aterrizar en el versículo que leímos. Llevar distracción a las personas, y por eso lo llevo hacia atrás. Hay que ver la necesidad y hay que construir esos muros y hay que colgar esas puertas. Una vez esos muros están puestos, les dice Nehemías en el capítulo 3: hay que ahora construir esas puertas. Y algo muy interesante, eran 12 puertas. Y él dice: vamos a comenzar por la puerta de las ovejas. Y a esa puerta se le encargó a un sumo sacerdote llamado Eliasib. Y eso nos da a entender a nosotros que esa primer puerta es la puerta de las ovejas. Era por donde entraban los sacrificios a la ciudad. Era por donde el Señor Jesucristo entraba y salía de Jerusalén, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es en esa puerta que estaba el estanque de Betesda, donde sanó el paralítico en Juan capítulo 5. Ese era el camino que el Señor usaba, y es el camino que Él usó para salir con la cruz de Jerusalén. Entonces Él dice: hay que comenzar con la puerta de las ovejas. Y a esta no se la vamos a dar a cualquier persona. Esta puerta, dice, la va a construir el sumo sacerdote. Amén. Y ese sumo sacerdote ahora para nosotros es Cristo Jesús. Él es el que construye esa puerta para que nosotros podamos
amén, levantarnos y construir estos muros, esa puerta y esa relación debe de estar en un buen lugar. Nuestra relación con ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Cuando continúa la construcción, aparece diciendo: construyeron esta puerta y colocaron sus llaves y sus cerrojos. Luego construyó otra familia y pusieron la puerta, sus llaves y sus cerrojos. Pero cuando pusieron esa puerta, la puerta de las ovejas, no aparece llave, no aparece cerrojo, no aparece nada, queriendo decir que ahí va a estar el sumo sacerdote las 24 horas del día, y que iba a estar abierta para toda aquella persona que quisiera entrar. Y esa puerta todavía está abierta para aquella persona que quiere entrar. Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, gloria al Señor, y encontrará pastos en el Señor. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ya voy a terminar. En tercer lugar, si me ayuda, hermano, por favor, y allí es donde quiero llegar, porque allí es donde está el, como le dicen, el icing del cake, ahí encima. Y dice Nehemías: cuando vieron que se habían propuesto familia por familia, y dijo él: de este lugar al otro construyó Orlando, de ahí para allá construye el hermano, se me fue el nombre, el hermano Alan. Luego está hermano Sergio, construye otro pedacito acá. Y así comenzó Nehemías dando la orden. Pero luego, cuando se dieron cuenta los enemigos, entonces es que aparecen en el capítulo 6 y dicen: le vamos a poner una trampa. Y le empiezan a enviar mensajes. Luego, si se acuerda que leímos que le mandaron 5 cartas, y en la sexta vez dice que le mandaron una carta abierta. Por ahí la encontramos. Envió a mí su criado con una carta abierta en su mano. Versículo 5. Eso nos da a entender que ahí venía la difamación. Le vamos a enviar una carta oficial de ese tipo. Se enviaba bien sellada, pero ahora se la mandan abierta, como cuando gente ataca por las redes sociales para que todo el mundo se dé cuenta, y comienzan a difamar a todo el mundo. Él dice: llévenla abierta y cuéntenle a todo el que encuentren ahí por el camino que estos se están levantando en contra del rey. Y encima de eso también pagan a un profeta que llegara con una palabra y le dice: nos vamos a ver allá en el templo, escondámonos, escóndete en el templo, y ahí se pueden reunir. Pero él entendió que era una trampa para distraerlo, y es cuando le dice: yo les envié unos mensajeros, y les dice: yo hago una obra grande, yo no tengo tiempo para ustedes. Hay veces que hay que poner las prioridades en orden. Amén. Y muchas veces estamos perdiendo tiempo con alguien, gente que está a nuestro alrededor, y hay momentos que es momento de cortar, y hay otro allá que realmente, por eso es que el Señor, cuando llegaba donde los enfermos, Él le dice: ¿quieres ser sano? Él quería ver la voluntad humana también. Y muchas veces nosotros nos drain, que lo vacía a uno la energía, que le quitan el sueño. Y a veces le llaman por teléfono y ve usted, y otra vez dice, y lo pone como que quiere y como que no quiere, porque sabe que está hablando de mínimo 1 hora en el teléfono. Y al final se da cuenta que no sacó pero ningún provecho. Ya Nehemías conocía, les dice: vayan a decirle el mismo mensaje otra vez. Yo no tengo tiempo para ustedes, yo estoy trabajando acá.
Y es lo que yo le digo a la gente. No, yo estoy haciendo una obra grande acá. Y yo no puedo estarme distrayendo en cosas que no edifican o cosas que no lo llevan a uno para ningún lado. Porque tenemos un trabajo grande que hacer. Padres, madres, teenagers, Dios nos ha escogido para una labor grande. No podemos perder el focus, el enfoque en lo que Dios nos ha llamado. No nos podemos entretener en las cosas de este mundo. Cristo está a la puerta. La trompeta va a sonar y debemos de estar listos para encontrarlos con el Señor. No se distraiga por nada y no caiga en las trampas del enemigo. Él siempre tratará la forma de distraerlo para que no vaya al culto. Les dije al inicio, se encuentra la manera o se encuentra una excusa. Yo ya he estado en esos zapatos, ya me ha llegado el desánimo en la vida. No le dé lugar al enemigo. Tenemos una obra grande que hacer, y eso le voy a poner una carga a cada uno de ustedes. Mayormente cae en los padres como sacerdote del hogar, como cabeza de familia. Tenemos una obra grande que hacer. No podemos bajar, no podemos ir a perder tiempo en algo que no nos edifica. Y yo les voy a contar una historia y ya con esto voy a ir cerrando. Porque yo recuerdo cuando inició la iglesia Trinity en Indialand, y solo era yo y mi esposa y David en ese tiempo. Jessica no quería saber de la iglesia absolutamente nada. Y es como cuando uno dice, I'm tired of it, I'm sick of it, ya estoy cansado, yo ya no quiero nada de eso. En esa condición estaba. Pero todavía había esperanza con el otro. En high school, en bachillerato. Y le digo, hay una necesidad aquí en Indiana. Hay gente que necesita escuchar el mensaje. Y me dice él, empecemos, me dice. Si tú predicas, yo canto. No, ahora estamos bien acá. Me daba pena porque yo mismo recogía la ofrenda, bueno, de los 5 que nos reuníamos. Pero yo le predicaba como que le predicaba 500 allí en ese santuario. Lo serio es que años más tarde, bueno, la iglesia creció, pero años más tarde él vino a ser mi mano derecha. Él era security, él era Miriam, él cantaba, él visitaba hospitales, él a veces me representó en funerales. Él se movía para todas partes por la personalidad que él tiene a temprana edad. Pero llega el momento que se enamora de una muchacha y allí viene el dolor. Bueno, nos damos cuenta que tarde o temprano se iba a ir, y así pasó. La muchacha se fue al prestar servicio militar, y los que los conocen viven casi a 4 horas de distancia de acá. Bueno, fue despedir a una persona así, duele, y uno no quisiera que se vayan. Hay gente en las iglesias que uno se queda diciendo, oh, gracias a Dios que se fue, amén. ¿Cuántos honestos hay aquí? ¿Ah? Hay gente que dice, ya no me llama. Ay, qué bueno que ya no me llama. Allá donde yo me crecí, en un pueblito, les dije la vez pasada que como ya soy abuelo tengo bastantes historias, que acostumbraban que cuando hacían pan en una casa o tamales, allá hacían, cuando hacen tamales es que hacen bastantes tamales. Yo venía acostumbrado a eso, y bueno, no iba a contar eso, pero bueno, voy a tener que hacerlo porque ya vino a la plática. Yo venía acostumbrado a que cuando mi mamá o mis hermanos hacían tamales, estaba hablando de 100 tamales o más,
eran las ollas de tamales que se hacían. Me dijo ahí un día: voy a hacer tamales, me han dado ganas de hacer tamales. Bueno, está bien, dije yo. Y fue a la tienda a comprar el material. Y vine en la tarde, y yo esperaba ver la gran olla en la estufa. Y le pregunto: ¿y los tamales? No, ya están. Y le digo: ¿y cuántos hiciste? 16, me dice. Bueno, no sé si me va a tocar dormir en el sillón esta noche, pero valió la pena, ya nos reímos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, donde yo me crecí, se hacían esas ollas de tamales y de pan. Y cuando un vecino hacía, le regalaba a todos los vecinos. Pero a veces alguien hacía algo y no lo regalaba. Entonces mi papá decía: no, está bueno, decía, menos obligación, decía. O sea, ya no estaba uno obligado a llevarle después cuando uno hacía algo en la casa. Entonces nos damos cuenta nosotros acá que a veces hay gente que duele cuando se va de nuestro lado, amistades o hermanos. Y eso fue lo que me pasó, o nos pasó a nosotros, cuando David se fue a servir, a trabajar allá al norte de acá, y luego comenzó a servir en una iglesia. Pero cuando 2 años pasaron, dije yo: ya solo en 2 años más termina el contrato Charlene en la Fuerza Armada, y bueno, posiblemente vengan otra vez para acá. Y tenía aquella esperanza de que fuera pequeñita, pero la tenía. Cuando me llama un día y me dice: estamos viendo una casa, creo que vamos a comprar casa por acá. Se fue la esperanza que tenía. Había estado él viajando para una iglesia casi 2 horas, one way, un viaje. Ya casi 2 años él viajando, casi 2 horas, 2 veces por semana. Me dice: Dios me ha dicho que en esa iglesia es que yo debo de estar, y no me importa qué tan lejos esté. Voy a estar ahí hasta que el Señor me indique lo contrario. Y lo que el Señor me ha dicho es que compre casa cerca de la iglesia, para cuando este contrato termine, yo me quedo a vivir acá. Se me rodaron las lágrimas de gozo también de escuchar a un muchacho joven hablando en esos términos. Y le digo yo: eso quiere decir que ya no te vas a venir para acá. Me dice: yo hago una gran obra en este lugar, no me puedo ir de aquí, me dice. I'm doing a great work. Yo estoy haciendo un gran trabajo aquí, me dice. El Señor nos necesita a nosotros en este lugar y no nos podemos ir de acá. Había entendido que la comodidad de la familia, de estar cerca de la familia, no era suficiente en ver la gran obra que hay que hacer en ese lugar. Y todo esto que nosotros vemos aquí en el Antiguo Testamento, todo nos apunta a Jesucristo. Nehemías reconstruyó los muros y arregló las puertas. Y Nehemías les dijo a los enemigos: yo hago una gran obra y no puedo bajar a encontrarme con ustedes. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, en San Marcos capítulo 15, cuando el Señor estaba en la cruz, los enemigos pasaban alrededor, lo escupían, le hablaban mal, y luego le dicen: preste mucha atención, porque esto no sale por Univisión ni por CNN. Y le dicen al Señor: si eres hijo de Dios,
desciende de esa cruz. Y como Isaías había dicho, Él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Pero me lo imagino diciendo: yo hago una gran obra aquí en esta cruz y no puedo descender. Y no descendió hasta que dijo: consumado es. It is finished. Ha sido terminada la obra. Qué bueno que un día podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he hecho el trabajo que tú me encomendaste hacer en este lugar, he peleado por mi familia. Amén. Pero todo comenzó con una carga y sentir el deseo de sacar nuestra familia adelante, de dejar un legado digno de imitar, digno de seguir. Amén. Vamos a orar en esta tarde o esta noche. A lo mejor usted está aquí en este día, posiblemente trae una carga o tiene una lucha con la familia. No sé cómo estarán los muros de su casa. Nosotros acostumbramos a orar aquí en el altar. Este lugar aquí es donde nos encontramos con el Señor. Si usted quiere pasar con su familia aquí adelante, pase. O quiere traer esos nombres de sus hijos, pase acá. Su familia, acordaos del Señor, grande y terrible. Pelead por vuestros hijos, pelead por vuestra familia. No se distraiga. Cuando venga el enemigo, dígale: yo hago una gran obra. Yo tengo que hacer una gran obra y no puedo hacerle caso a toda esa gente que nos quiere distraer, porque hay una gran obra que hacer. Hay un gran trabajo que hacer en esta ciudad. Hay gente que llora, hay gente que sufre, hay gente atada en los vicios, hay hijos pródigos, hay hijos, hijas que se han ido de la casa. Pero ¿dónde están esos Nehemías? Esa gente con el espíritu de Nehemías que se levantarán y dirán: yo hago un gran trabajo y no puedo perder el tiempo. Yo no puedo perder el tiempo. Hay un gran trabajo que hacer. Los muros están destruidos en muchos hogares. Las puertas se han debilitado. Oh Espíritu Santo, trabaja en el corazón de las personas, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indiana y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.